Bien, vamos a conversar sobre este tema que tal vez está muy de moda en la actualidad. Por acá, ¿cuáles son? ¿Cómo debemos salir de nuestro país? ¿Cuáles son esos requisitos que debemos llevarnos en la maleta con nosotros? Bueno, en primer lugar, no debemos llevarnos nada en la maleta porque es muy peligroso al momento que entras en el aeropuerto. Pero bueno, te comento que hay varias maneras de emigrar a los Estados Unidos o a otros países, siempre de manera legal, por supuesto. Siempre les aconsejo consultar a un profesional, incluso consulte varios profesionales para que tenga diversas opiniones. Las maneras de emigrar es a través de petición de familia o a través de trabajo también. Existe también la lotería de visas, que por cierto acaba de empezar hace 2 días. Se puede inscribir en la página del Departamento de Estado, es completamente gratis. Siempre pues les aconsejamos a las personas, pues porque emigrar obviamente no es fácil, sobre todo el venezolano no tiene esa sangre de emigrante, al contrario, ha sido un país que ha recibido pues muchos Migrantes. inmigrantes de otros países y bueno, realmente debido a diversas razones, porque la persona emigra, siempre hay que buscar ayuda profesional antes de tomar ese paso. ¿Cuáles son las cifras actuales? Bueno, cifras de estadística tenemos muy viejas, desde el 2010, que fue el censo, sobre todo en la parte de Estados Unidos que estamos hablando. Pero el aumento de forma estadística desde hace un año de personas migrantes ha subido considerablemente. Bien impresionante la cantidad de gente que ha salido del país. Últimas cifras registradas, ¿cuál ha Bueno, sido? te puedo dar las cifras sobre todo en materia de asilo. Este año llevan 36.000 peticiones. Está colapsado el sistema migratorio, sobre todo en el área de la Florida, en la parte migratoria, por la cantidad de personas pidiendo asilo político. Y el aumento, como te digo, de un año para acá ha sido más del 70%. ¿Cuáles serían las razones por las cuales un venezolano se estaría yendo ahora del país? Bueno, cada razón obviamente es personal. La persona normalmente, en principio, lo que nosotros vemos en nuestras oficinas es la parte de la seguridad. Lo que busca la persona, pues cierta seguridad y tranquilidad en su casa y que pueda salir a caminar, que sus hijos puedan pasear en coche y sin ningún miedo o temor a que les pase algo. También, pues obviamente, por razones profesionales, buscar un futuro mejor, un trabajo pues mejor pagado y por razones políticas o inseguridad o las razones de persecución en los que cada quien califique pues lo que quiera, ¿no? Que piense. Ujú, Diversas. sí. Ahora bien, en el ámbito psicológico, ¿cómo influye irse del país para una persona? Estar en otro país, vivir fuera. ¿Cómo influye esto psicológicamente? ¿Cómo se siente una persona que vive fuera del país? Bien, sobre todo como comentaba la abogada, va a depender de las razones por las cuales te vayas, ¿no? Yo creo que no es un secreto para nadie que la situación país nos ha obligado a repensar o replantearnos como ese futuro inmediato con relación a quedarnos o irnos. Entonces, con base a eso, la decisión voluntaria se va a ver como cuestionada, ¿no? Cada persona, independientemente de los motivos por los cuales decide emigrar, tiene que pasar o vive por un duelo. Y el duelo no es más que esa situación o ese proceso de adaptación a una nueva situación. Y se dice que es duelo porque tienes la pérdida de un objeto. En este caso el objeto puede ser una persona, puede ser una circunstancia. Y hablamos también de duelos múltiples porque cuando alguien se va del país, deja muchísimas cosas. Entonces, en la medida en que tú dejes más cosas, pues obviamente el duelo como que va a ser más fuerte y también va a depender de los recursos psicológicos y emocionales que tenga cada quien. Por ejemplo, el caso de un niño, podemos ver que tiene menos recursos para afrontar estas situaciones de estrés, porque todo duelo nos lleva a una situación de afrontamiento, de ansiedad. Y bueno, hay personas que obviamente, aunque se les haga más ligero la situación de emigrar, igualmente va a tener pérdida de situaciones, de cosas del país que estás dejando. Esa es una posición, pero también está la posición del venezolano que está acá en el país, que quiere salir y que no puede salir. Entonces, ¿en qué condición psicológica estaría esta persona? ¿Cuáles serían las recomendaciones para ellos? Ok, bueno, una de las cosas principales, y como también decía el abogado, es que es importante que la persona evalúe cómo irse legalmente, porque cuando también te vas del país,
y pierdes estatus social, tienes que reencontrarte con nuevas culturas. Si uno más bien se informa, si uno más bien consulta con un equipo multidisciplinario, entiéndase psicólogos, entiéndase psiquiatra, entiéndase abogados, en la medida en que estemos más informados, digamos que va a ser como más llevadera la situación. Yo creo hoy día, y también por lo que veo en consulta, que la gente no es que se quiere ir, sino que es la circunstancia la que te obliga a irte. Entonces toca repensar, toca replantearte, toca revisar ese proyecto de vida que tenías en un principio y bueno, empezar a hacer como esos ajustes psicológicos y, ¿por qué no?, también buscar apoyo emocional en estas situaciones. En consulta hay bastantes casos, inclusive de niños donde el papá o la mamá está acá en Venezuela y el otro progenitor está en otro país y se hace sumamente difícil porque, bueno, en el caso de ellos donde tienen un pensamiento bastante concreto, entender que papá o mamá no está, ellos piensan que es como una situación de abandono y empiezan, bueno, a tener cambios conductuales importantes. ¿Cuáles son cuáles son las consecuencias a las que está expuesta una persona que se va del país sin papeles? Bueno, en primer lugar, obviamente para entrar al otro país necesitas una visa. Esa visa te da un determinado tiempo para quedarte y la persona entonces decide quedarse, asumir la responsabilidad de quedarse ilegal. Las consecuencias son nefastas porque primero tienes que empezar a vivir en las sombras, no vas a conseguir permiso de trabajo, te van a pagar obviamente por debajo de la mesa, como decimos nosotros, entonces el trabajo va a ser un poco... Obviamente no te van a pagar lo que te tiene que pagar el gobierno, sino que se van a aprovechar de tu situación ilegal. Hay que tener mucho cuidado con el boom, los rumores de que no, vente que yo te ayudo, vente para acá, que aquí consigues trabajo. Cuando llegas allá no era como me lo habían dicho y realmente pues ese es el shock que tienes cuando llegas a un país en el cual no era lo que te habían dicho, ¿no? Siempre hemos enfatizado en la legalidad, obviamente, de emigrar. Eso te va a dar paz mental, te va a dar tranquilidad y poder entonces hacer tu futuro o pues crear tu vida nueva en otro país. Estar legales para evitar el fracaso. Por supuesto. Fuera de nuestro país. Claro que sí. Y que emocionalmente también te da un estatus. O sea, si tú estás en tu país, tienes un confort, te vas a otro país y no estás legal, pues te vas a sentir igualmente como un emigrante, un extranjero. O sea, tiene sus implicaciones, su impacto psicológico, sentir que no perteneces entonces a ese otro país. Entonces, ¿cómo prepararnos? Bueno, en principio, como hay diferentes maneras de emigrar, si por ejemplo usted es un profesional universitario, usted puede preparar su resumen, hoja de vida o currículum, puedes ir localizando pues empresas para que te patrocinen, esas con las visas profesionales o visas de trabajo. Están las visas de talento, gente que tiene habilidad extraordinaria en su área de experticia. Están los asilos políticos, si usted es una persona perseguida o se considera perseguida políticamente, usted puede pedir asilo en otro país y así sucesivamente. ¿Cómo prepararnos? Está la parte psicológica, obviamente, de asumir que te vas de tu país. Nosotros siempre pues hacemos un chiste que, bueno, a veces no es tan chistoso en el sentido de que no cortamos el cordón umbilical y seguimos comprando nuestras chucherías y venimos para acá y nos llevamos una maleta llena de cosas venezolanas. Eso, claro, eso te ayuda a mantener esas raíces, pero realmente el inmigrante tiene que acoplarse al país que estás. Tienes que aprender el idioma, tienes que respetar las leyes y entonces no vas al fracaso, realmente te va a ir muy bien. Legalmente. Ahora, psicológicamente, ¿cómo prepararnos para irnos? Bueno, justamente buscar información, entender que si te vas a un país donde la cultura es totalmente distinta, donde tienes que aprender otro idioma, eso va a hacer que el proceso de migración sea como más complicado, más no imposible. También quiero recalcar que no todas las personas viven una tragedia al emigrar, ¿no? Hay personas que, bueno, que presentan optimismo, que les va muy bien, que consiguen un trabajo ideal, que tus expectativas coinciden con la realidad que vas a vivir, pero lamentablemente esos no son los casos que van a consulta. Realmente los casos que uno pues estudia o que uno ve de cerca son justamente las personas que, bueno, que pasan por este estrés crónico, que si no se toman las medidas o se buscan las redes de apoyo. Creo que eso es una parte importante. Si usted va a emigrar o si usted ya está en otro país, es sumamente fundamental, no que sustituya a esas personas que dejó, pero sí buscar como esa red de apoyo, contar con amistades o hacer nuevas amistades en ese nuevo país. En vano no está que cuando uno emigra
vas justamente a las zonas donde hay, por ejemplo, otros venezolanos, porque es como una manera de sentirte en casa y de disminuir pues esa sensación de ansiedad y bueno, hasta de depresión. Pues he tenido pacientes que están muy deprimidos porque están fuera y no pueden ver sus afectos. Es como ahora hay una moda, prácticamente. La foto en el aeropuerto, con los pies, me voy del país, un mes después, 2 meses después, regreso. Porque, bueno, por cualquier situación. Entonces, ¿cuál es el mensaje para esas personas que se regresaron, que están nuevamente en Venezuela? Bueno, justamente como tomar la decisión de irte a otro país, creo que al igual que cualquier decisión que tú tomes, lo que vas a estudiar, con quién te vas a casar, emigrar es una decisión sumamente importante, debe ser bien pensada. Mucha gente te va a decir que te va a ir bien, otras te van a decir que no te va a ir no tanto, entonces sopesar, evaluar con qué recursos cuentas, no solamente psicológicos, sino bueno, con qué te vas. Tienes una profesión, tienes ya, has visto o has evaluado las fuentes de trabajo que tienes en este otro país, te estás yendo de manera legal, entonces quiere decir que vamos a evaluar, digamos, todas estas circunstancias y que no debe ser una situación imprevista, sino que debe ser bien evaluada y bueno, para evitar justamente que nos regresemos. Hay otras causas del fracaso en el exterior. Viveza del venezolano, algunos la dicen. Falta de humildad, creer que se está de vacaciones y no que se está llegando a un lugar pues donde vas a vivir. Y también las malas decisiones, que eran las que ya comentábamos anterior. Pero, ¿qué entonces es lo necesario para nosotros irnos para evitar esto? ¿Qué es lo necesario? Bueno, precisamente esa humildad, esa falta de humildad que tú mencionas, Yomar, porque es importante para no llevarnos el chasco, como decimos nosotros, ¿no? Cuando llegas a un país, que llegas con tu dinerito, vendiste tus cosas, lo que pudiste reunir, y llegas a Estados Unidos, por ejemplo, y entonces te compras la casa más cara, te compras el carro más caro, y no es así, el americano compra el carrito usado y vas poco a poco en ese sentido, por eso es que como dicen, que te vas con 3 millones y regresas con 1 millón. También en la parte de la legalidad es muy peligroso la parte de deportación. Han deportado muchos venezolanos, los han regresado al país precisamente porque estaban fuera de estatus. Entonces, como dice la licenciada, la decisión de emigrar, que es una decisión de vida, que no es fácil dejar este gran país que es Venezuela, y preocupante la fuga de talentos. El venezolano es muy apreciado profesionalmente, los ingenieros, los médicos, los odontólogos, realmente pues todas estas personas que se están yendo buscando un futuro mejor, tanto para ellos como para sus hijos, son muy apreciados en los Estados Unidos sobre todo, porque saben que tenemos una formación universitaria excelente. Entonces, es triste pues en ese sentido que el país se quede sin estos talentos apreciados en otros países. Hay otra condición y es emigrar por refugio. Legalmente, ¿cuáles son? ¿A qué se tiene un venezolano que se va refugiado a otro país? Fíjate lo siguiente, yo te puedo decir lo que no es un refugiado. Cuando nos consultan en la oficina, nos dicen, yo me quiero ir de aquí, no aguanto la situación, tengo que hacer cola, no encuentro medicinas y me asaltaron 3 veces. Entonces, eso no es una causal de refugio, señor. Eso es un problema interno de cada país y que cada país debe resolver con su gobierno. El refugio es persecución política del gobierno de turno. Si usted es perseguido políticamente, usted puede salir del país y pedir asilo en otros países, no solamente en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Colombia, en Perú, en Ecuador. Entonces, esa es y esa decisión también es muy dura porque obviamente ahí sí no puedes regresar a tu país en muchos años si el asilo te es concedido porque supuestamente te están persiguiendo y no puedes regresar a ese país. Entonces tienes que tener un caso fuerte, tienes que tener un caso verdadero, mucho cuidado con los fraudes, mucho cuidado con inventar el muñeco, como nos dicen a nosotros, no, que el muñeco del asilo, o sea, no, realmente hay que tener mucho cuidado, la viveza criolla es importante, los documentos verdaderos, su testimonio verdadero, tarde o temprano el gobierno se va a dar cuenta si usted presentó documentos falsos o si usted inventó la historia.